Voy a dar compartir. Así los vemos. El costo de adquisición, así como usamos para bienes de cambio, para las mercaderías, también va a ser el valor de incorporación al patrimonio de estos bienes de uso, que implicaba ingresar al costo de adquisición, que se tomaba el precio de compra del bien más los gastos necesarios en el caso de los bienes de uso para poder disponer de los mismos para su uso en la empresa. Este ejercicio de Lara S.A. me dice, Lara S.A. compra una camioneta, un rodado, para los repartos de mercadería. El precio de compra asciende a 120.000 pesos. Se abona la mitad en efectivo y la mitad con un documento a 60 días. Nos cobran un interés del 3% mensual. Vamos a hacer los cálculos por esta parte. Los cálculos auxiliares de esta adquisición del rodado. Dice que compramos un rodado, valor de compra 120.000 pesos. El precio total de este rodado. Vamos a poner rodado, que quede bien claro, 120.000. Hagamos mitad en efectivo, 60.000. Esto no es un asiento, ¿sí? Son cálculos auxiliares. Le puse esa forma para que puedan ver de que es la mitad en efectivo y la mitad con un documento a 60 días. Cuando les habla de que se paga, se entrega un documento, es ahí cuando aparecen los pagarés, los documentos a pagar. Estamos comprando. Entonces, si entregamos un documento, lo debemos, el documento a pagarse. El documento va a ser por 60.000, pero como es a 60 días, nos cobran un interés del 3% mensual. Entonces vamos a determinar el valor final de este documento. También son 60.000, pero hay que calcular el interés del mismo, ¿sí? El interés va a ser igual a ese capital, a los 60.000. Acá vamos a poner interés. Lo voy a poner porque si no, no van a saber de qué es la I. Hago el cálculo, ¿sí? 60.000. Voy a hacer para que les quede ahí la forma. 60.000 del valor del capital por el 3%, 0,03. Y como dice que es directo, multiplicamos ese interés, no lo elevamos, a la cantidad de periodos. 60 días son 2 meses, multiplicamos por 2. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 3.600. 3.600 va a ser el valor del interés. El documento en total va a ser de 63.600 pesos. ¿Sí? Ya tenemos los cálculos de mi compra. Ahora la pregunta, ¿los intereses forman parte del costo de adquisición, de acuerdo a lo que habíamos visto? No. No. No, los intereses de financiación, así como lo vimos para bienes de cambio, no forman parte del costo. Entonces, esos se registran por separado. El costo de adquisición, reitero, que involucra precio de compra más gastos necesarios para poder hacer uso del bien, ¿sí? Aquellos que no puedo omitir si quiero usar este rodado. El caso de los intereses es una elección adquirirlo de esa forma, entonces por eso mismo, además de que siempre se van a registrar por separado los mismos. A esa fecha tenemos
esa información, ¿sí? La fecha de la compra, ¿sí? Le vamos a poner, vamos a hacer primero el asiento ese de adquisición. Adquirimos un rodado que entra, rodado justamente, por el importe total, los 120.000, a caja, la parte del efectivo que ingresa, los 60.000, a documentos a pagar, por el importe total, los 63.600. Y me faltó dejar un lugar para registrar los intereses negativos, perdón. Los intereses negativos del documento a devengar, como son van a ser futuras pérdidas, se debitan. Intereses negativos a devengar, los 3.600 pesos. Hasta ahora, el precio de Profe, compra adolece solamente al valor de adquisición. Sí, por ahí me estaban hablando. disculpe, la fórmula no era valor de origen por uno más los intereses y el tiempo, Sí, esa es la fórmula para determinar el valor final del documento. porque faltó el uno ahí. Pero ahí lo que determiné es solo los intereses, ¿sí? Para que no se confundan, es que les apliqué la otra fórmula que al no poner el 1 me da 3.600, ¿sí? Si yo hubiese puesto los 60.000, la fórmula de valor final. Esta es fórmula de intereses, que quede claro, ¿sí? Si ustedes determinan valor final directamente, ponen 60.000 por 1, que esto siempre lo poníamos entre paréntesis, 1 más la tasa de interés, ¿verdad? Más ese 0,03 por, en este caso que es interés directo, la cantidad de periodos. Eso les da 63.500. ¿Sí? Al adelantar el 1 a la fórmula de interés y tiempo de disposición, a ese múltiplo que aparece en la segunda parte del término, es conseguir que se incorpore esos 3.600 de interés al valor inicial, ¿sí? Por eso, esa es fórmula de valor final. Esta es de interés solo, ¿sí? Bien, gracias, ¿Se profe. entiende la diferencia? La dejo las dos para que quede claro y, bueno, puedan usarla de acuerdo a lo que necesiten, ¿sí? Esto da 63.600. De nada. La dejo a las dos, como les digo, así que claro. Ya tenemos registrado entonces la adquisición de este rodado. ¿Qué nos dice ahora? Dice, los gastos de transferencia y patentamiento del mismo ascienden a 2.500 pesos. Vamos a tomar como que esto se realiza un día posterior a la fecha de adquisición, que es así en la realidad, siempre es posterior esos gastos de transferencia. O si fuesen en el mismo momento, ¿qué les parece? ¿Los gastos de transferencia y patentamiento del rodado son necesarios para poder disponer del bien, para poder hacer uso del mismo? Sí. Y sí, si no lo patento no podré salir a la calle con el vehículo. Entonces, al ser un gasto necesario para poder usar el rodado, es que se activan, como se suele decir. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a incorporar al costo de adquisición, ¿sí? A ese costo de adquisición. Por tanto, los 2.500 que me cuesta el patentamiento y transferencia, los registramos a rodados, ¿sí? Van a sumar en su valor de incorporación al patrimonio. 2.500 se paga en efectivo. Sale caja por esos 2.500. ¿Queda claro eso? Profe, Bien, bien.
Y no se puede hacer todo en el mismo asiento. Se ¿O puede qué? hacer todo en el mismo asiento. Quería que quede claro de que se tiene que incorporar, pero pueden hacerlo en el mismo. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Ya en lo siguiente lo vamos a hacer en el mismo. Lo que sí, si lo hacen por separado, como lo hicimos en esta instancia, cuando vayan a amortizar el bien, mayorícenlo, así no se olviden siempre, mayoricen, porque el error más común que tienen cuando lo amortizan es olvidarse de ese gasto posterior que incorporamos al valor y van y amortizan por los 120. Y ese es el valor de origen, ¿sí? Al momento de realizar la depreciación, de determinar la cuota de depreciación del rodado, el valor de origen va a ser 122.500. Costo de adquisición, entonces para la incorporación al patrimonio de los bienes de uso, así como veíamos con los bienes de cambio, precio de compra más gastos necesarios. Vamos a ver otro ejemplo. Ya dio la vista así ve claramente. En este caso es la compra de un terreno. Dice, la firma Atlas S.A., el ejercicio 2, estamos viendo. Compra un terreno para una fábrica por 250.000 pesos. Pero ese terreno tiene algunas cosas interesantes. Bueno, un edificio existente sobre la propiedad fue demolido y comenzada la construcción de un nuevo edificio para la fábrica. Los datos adicionales respecto a la construcción son me parece que no lo puse. Dice, costo de la demolición del edificio. Me parece que me salté los importes. Acá. Sí, me faltan los importes. No sé copiar. Ya los traslado. El costo de la demolición recuerden, estamos comprando un terreno, ¿sí? Para la construcción de una fábrica. Me estaba pidiendo entrar antes de continuar. Se adquiere un terreno para la construcción de una fábrica. Para poder construir la fábrica necesitamos demoler el edificio viejo. El costo de demolición costó, para la redundancia, 30.000 pesos. Luego tenemos la venta de esos materiales de construcción por 3.000 pesos. ¿Sí? De eso que demolimos, vendimos lo que usualmente se denomina escombro, que muchas veces se utiliza para rellenar otros terrenos. Bueno, se logró vender el mismo en 3.000 pesos. Tenemos un gasto de escritura del terreno en 15.000 pesos. Y los honorarios del arquitecto, que ese ya corresponden a la obra de construcción, 60.000 pesos. Y el costo de la construcción del nuevo edificio es de 1.500.000. Este se pide, lo voy a poner ahora. Se pide calcular el costo total activado del terreno y calcular el costo activado del edificio de fábrica. Realizar los registros contables suponga pagos en efectivo. Acá dos situaciones. Cuando tenemos inmuebles en los bienes de uso,
tenemos que tener cierta distinción, más si los compramos, como es el caso, desde terreno. ¿Por qué? Porque los inmuebles, o sea, todos los bienes de uso, como son destinados al uso en la empresa, justamente sufren una desvalorización, entonces tenemos que calcular anualmente la amortización de esa desvalorización, de esa pérdida de valor que se sufre por el uso, por la obsolescencia técnica, por el agotamiento, por todo eso que vieron, hay que calcularlo, la amortización anual. En el caso de los terrenos no se amortizan porque se entiende el terreno, salvo que sea sembrado, o sea, para cultivos, o sea, una cantera de la que se extrae minerales, no pierde valor con el tiempo, ¿sí? Entonces no se amortiza por el uso, ¿sí? No se desvaloriza por eso. Entonces, la parte del terreno no se amortiza. Por eso tenemos que distinguir bien, sobre todo, les digo, si lo adquirimos de esta forma, desde un terreno y posteriormente se construye el mismo, qué parte corresponde al terreno, que no vamos a amortizar, y qué parte corresponde a lo edificado, que sí vamos a amortizar. Vamos a ver en este ejemplo claramente esta situación. Los cálculos auxiliares, como siempre. ¿Qué tenemos? Compramos el terreno que nos sale 250.000 pesos. Pero, como les decía, en ese terreno que se adquiere para la construcción de la fábrica, hay un edificio viejo, ¿sí? Imaginen que compran un terreno con un galpón en el medio que está deteriorado, no nos sirve para lo que queremos. Entonces necesitamos demolerlo para poder tener el terreno en condiciones de ser utilizado para la construcción. Por eso, al terreno, ese costo de demolición se le va a sumar. Los 30.000 pesos. Pero de ese costo de demolición del viejo edificio, como les decía, el escombro ese que se sacó luego de la demolición, se consiguió vender parte del mismo en 3.000 pesos. Eso le vamos a restar. Recuerden, estamos sumando ese costo de adquisición al valor del terreno, pero no todo fue un gasto en la demolición, por eso lo resto a los 3.000 pesos de ese desperdicio que se vendió. ¿Se entiende lo que estoy determinando? Sí, profe. Bien. Entonces, el terreno va a tener un valor de 250.000 más 30.000 son 280. Ay, me estoy olvidando de otra cosa. ¿Qué me está faltando ahí? Como costo de adquisición también. La escritura del terreno. Los gastos de escritura también son un gasto necesario para poder disponer del mismo, si no, claramente no vamos a poder hacer uso de ese terreno, entonces se suma. Con un gasto también. Sumamos, hacemos la suma algebraica de esta situación. Dije 250 más 30.000 de el costo de demolición son 280.000, menos 3.000 de lo que conseguimos vender, 277. ¿Es así? Sí. Y le sumamos los 15.000 de los gastos de escrituración, 292.000 es el valor, el costo de adquisición de ese terreno adquirido para la fabricación para la construcción de la fábrica. Por ese importe entra la parte de terreno de nuestro inmueble, 292.000. Por ahora le llamamos terreno nada más porque no tiene nada, está liso, llano, limpito para ser construido. Dice que supongamos todos los pagos en efectivo, así que sale caja para no complicar en el pago y que se entienda el tema del costo. Voy a separar un poquito esto.
adquisición del terreno con todos los gastos necesarios para poder disponer del mismo. Luego tenemos la parte edificada, ¿sí? Que tenemos que distinguirla en el caso del terreno, como les decía, para el momento de amortización. ¿Qué parte va a ser del edificio de la fábrica? ¿Qué parte va a corresponder a ese importe del edificio? Y tenemos los gastos del arquitecto, que suponemos son los honorarios que cobra para la obra, es decir, para el proyecto de la fabricación, supongamos que la construcción y demás, y el 1.500.000 de costo de construcción. Esos son parte de la construcción que vamos a adjudicar, como les dije, a lo edificado, al edificio. Entonces, 1.560.000 no se va a llamar terreno de este inmueble, sino que se va a llamar edificio, ¿sí? Una vez que se termina de construir, se activa todo contra inmueble, como lo veníamos viendo siempre, pero bueno, ya tenemos la información en libros de qué parte corresponde al terreno y qué parte corresponde al edificio. Cuando amorticen, calcular el, bueno, eso es lo que me pedía, calcular el costo activado del terreno y calcular el costo activado del edificio de fábrica. ¿Por qué es importante esta distinción? Les decía, porque si al finalizar el año, al cierre del ejercicio en realidad, cuando se determina la cuota de amortización anual de este inmueble, solo vamos a tomar como valor de origen la parte de edificio, el 1.560.000. ¿Se entiende? Esa es la importancia de distinguir en la adquisición de terrenos qué parte corresponde al edificio y qué parte corresponde al terreno. Acá no nos pide determinarlo, por eso no lo hacemos. Porque también para determinar la amortización tiene que estar finalizada la obra, ¿sí? Tiene que estar habilitado el edificio, no nos aclara el ejercicio si se culmina con la construcción. Pero si está habilitado, obviamente, cuando empieza a desvalorizarse y cuando empieza a utilizarse. Entonces, si ya fue habilitado y se empezó a utilizar esta fábrica, empieza a perder valor. Y los inmuebles se amortizan usualmente en 50 años, es la vida útil que se estima en usos y costumbres. Puede ser menor si existe en el mismo un alto tránsito de personas, justamente, que puede amortizarse en menos años. El ejercicio número 3, ¿quedó claro esto de la distinción de terreno y fábrica? Sí, profe. Bien, y edificio. Bueno, cuando no existe la información, lo habrán visto también ya en teoría, cuando no se tiene, o no se adquirió el inmueble a partir desde terreno, no se construyó, no fue un inmueble construido propiamente, lo que se hace es aplicar para determinar esa parte edificada y la parte de terreno, los usos y costumbres, que es, por ejemplo, si es propiedad horizontal, se entiende que la parte edificada es un 80% y el terreno un 20%, y si es un inmueble que no es por propiedad horizontal, es decir, no es un edificio, se usa 63% para la parte edificada y un 37%, como estoy diciendo al revés, para la parte de terreno. Pero vamos a ver cuando lleguemos a amortización. Seguimos con este concepto de costo de adquisición, que
ya si bien lo habíamos visto, les cuesta un poco. El ejercicio 3 es sobre la adquisición de una máquina. Acá también en bienes de uso les sugiero que vayan practicando, porque se van a encontrar que si bien es un solo rubro, pero tienen distintos tipos de bienes de uso que tienen distintas particularidades cada uno, ¿sí? Ya vimos el caso de los inmuebles, y en el caso de las amortizaciones también, los distintos métodos. Entonces es necesario que vayan estudiando y practicando con tiempo. Creo que en el segundo parcial se notó esa situación de, al tener muchos rubros distintos, uno de otro, con sus particularidades, es necesario reforzar bien cada uno. 1 de mayo. Se adquiere una máquina para fábrica de prendas por un importe de 50.000 pesos. Maquinarias en el caso de este ejercicio. Hagamos con un cheque de Banco Nación. Bueno, 1 de mayo, sencillísimo el registro, simplemente adquirimos la maquinaria, pagamos con cheque. La cuenta es maquinarias, 50.000. Hasta ahora, el 1 de mayo se hace la compra solo de la maquinaria. Ya veremos los gastos posteriores. Sale, pagamos con cheque, sale Banco Nación, cuenta corriente. 50.000. No le puse fecha. 1 de mayo. El día 8 de mayo dice, se recibe la máquina, o sea, la compramos y la pedimos para que llegue a fábrica, ¿no? Se recibe la máquina abonándose 2.500 pesos en concepto de fletes y seguro de traslado, pagamos en efectivo. ¿Esos gastos de flete y traslado son necesarios para poder usar la máquina? Sí. Sí. Sí, los vamos a considerar como parte del costo de adquisición de la maquinaria, porque sí, son gastos necesarios. Si no hacen el traslado a fábrica de la misma, no voy a poder usarla en la fabricación de las prendas para lo que fue adquirida, ¿sí? Entonces se incorpora en el costo, se activa ese gasto, no se manda como gasto de flete, se incorpora a maquinaria. Es muy importante que realicen esta incorporación, ¿sí? ¿Qué hacen? Usualmente van y ponen flete. Y está mal, ese asiento ya está mal. Por eso es que lo vemos detalladamente a los ejemplos de costo de adquisición. Tenemos 4 ejercicios de costo de adquisición, entonces ese error no es aceptable en el parcial, ¿sí? Forman parte del costo de adquisición esos gastos de flete y seguro de traslado, por eso los mandamos a maquinarias. El 15 de junio dice, la máquina origina gastos de puesta a punto por 3.000 pesos, que se abonan en efectivo. En el día de la fecha comienza a funcionar. 15 de junio, miren lo que pasó de tiempo. Y la máquina tiene esos gastos de puesta a punto. ¿Qué será? Dicen algunos. Bueno, imaginen que son los gastos de instalación de la máquina, ¿sí? Llegó la máquina, pagamos el flete, lo activamos a los fletes, lo mandamos al costo. Y ahora, recién ahora nos dio turno el técnico que la puede instalar. Y nos cobra 3.000 pesos para esa puesta a punto. ¿Son gastos necesarios para poder utilizar la máquina? Sí. Sí. Sí, es un gasto necesario. Si no la instalamos, ¿cómo la vamos a usar? Entonces también lo mandamos, aunque hayan pasado 2 meses, o 3, no, 2, o 1. Bueno, no importa cuánto pasó, se puede activar
se puede mandar el costo, esos gastos, para poder usar la misma. Paga en efectivo, es 1.000 pesos. Ahora sí, comienza a funcionar la máquina. Profe, Sí. si fuera mantenimiento, ¿cómo Acá se está justo pondría? el ejemplo. El 18 de noviembre dice, se realiza el mantenimiento de la máquina, cuyo costo asciende a 1.700 pesos, que pagamos en efectivo. Ahora tenemos un gasto de mantenimiento. Ya la máquina empezó a funcionar el 15 de junio, ¿sí? Ese gasto de mantenimiento, ¿se incorpora el costo de adquisición? No, porque ya la adquirimos, la máquina. Ya empezó, lo más importante todavía es que ya se empezó a usar. Recuerden, los gastos que se incorporan en el costo de adquisición son todos los necesarios para poder disponer del bien y usar el bien, sobre todo en bienes de uso, ¿sí? Acá ya empezamos a usarlo, entonces ese gasto de mantenimiento es un gasto de mantenimiento, ¿sí? No se manda al costo de adquisición, sino en gastos generales, como les gusta usar a ustedes, o gastos de mantenimiento también pueden utilizar. Se pagaba en efectivo, creo. Sí. Solo hasta que se comienza a utilizar el bien es que se consideran esos costos de adquisición, esos gastos como costo de adquisición. El 4 también de costo de adquisición, un poco largo ya. También es la compra de un rodado. En el caso este es una combi, dice que se compra. Ya lo leo. Pongo más legible. Dice, el 2 de agosto, Lara S.A. compró una combi para hacer excursiones por 230.000 pesos. 500 por flete en efectivo, 250 por seguro de traslado y patentamiento. Me parece. En efectivo, 250 por seguro y patentamiento 2.500. Ahí. Pagándose todo en efectivo. Ese efectivo quedó acá. Ese 2 de agosto, fecha de adquisición, todos esos gastos corresponden al costo de adquisición, ¿qué dice? Sí. Tenemos flete, seguro de traslado y patentamiento. Sí, los tres en este caso son necesarios para poder utilizar la máquina. Sí, el flete sí o sí para que llegue a la empresa. El seguro de traslado también son necesarios en los traslados de flete, entonces no es un gasto que pueda omitir. Y el caso del patentamiento, claramente, porque si no, no podré utilizar ese rodado en las calles, ¿sí? Entonces, el valor de incorporación al patrimonio del rodado van a ser los 230.000 más esos gastos. ¿Cuánto da en total? Dijimos, rodado, 230, flete,
250, más teníamos. Seguro del traslado, no, el flete era de 500. 250 el seguro y el patentamiento de 2.500. Ya 25. Esto suma 233.250. Se paga todo en efectivo, sale caja por ese valor. El 6 de septiembre, dice, se le coloca un equipo de aire acondicionado cuyo costo fue de 8.000 pesos. Se paga en efectivo, mejorando la capacidad de servicio. Este equipo de aire acondicionado que en septiembre se le coloca al bien, ¿es un costo de adquisición del mismo? No, No. porque lo puso para mejorar el servicio. Sí. ¿Es un gasto de mantenimiento? No. No, Es una mejora, ¿sí? Lo que se determina como mejora en el bien, ahí mismo lo dice. ¿Qué implica que sea una mejora? No es un gasto de mantenimiento porque no es un gasto que se realiza para mantenerlo en las mismas condiciones en las que estaba el rodado, ¿sí? Lo que se hace es incorporarle un gasto, un aire acondicionado que dice mejora la capacidad de servicio. Y se considera como una mejora esas inversiones en los bienes de uso cuando produce alguna de estas tres condiciones que les voy a mencionar. O mejora la capacidad de servicio, o aumenta el valor del bien. Entonces, aumenta el valor del bien, mejora la capacidad de servicio o aumenta los años de vida útil. Cualquiera de esas tres situaciones que se dé en algún gasto que se practique sobre un bien de uso, se considera mejora. ¿Y qué quiere decir que se considera mejora? Que también se activa, que se manda al valor del rodado esa mejora realizada. Con las distinciones, si se hace a posterior de la primera amortización realizada, ya vamos a ver la distinción que hay que hacer de la misma. Es decir, el cálculo de amortización va a cambiar si hay mejoras en algún año ya pasado de vida útil. ¿Se entendió esto? sí, profe. Voy de nuevo, si no. Recuerda, se considera en este caso, acá lo voy a poner, al gasto, no quiero decir gasto para que no los confunda justamente, a esa inversión en el aire acondicionado, no es que no es que pongo rodado porque lo incorpora al costo de adquisición, sino que lo consideramos una mejora. Vamos a poner igual. Más rápido que busco una flecha. Se considera una mejora, porque les dije, tiene que darse para que refutarse mejora o aumenta el valor del bien, que acá podemos decir que lo aumentan esos 8.000 pesos, o mejora la capacidad de servicio, de producción del bien, puede ser una maquinaria que se le realiza una inversión en la cual puede producir más bienes de los que tenía ya predestinados, ¿sí? O aumenta los años de vida útil. El 12 de noviembre dice, realizamos el service de la combi por 3.500 pesos, que pagamos en efectivo. Realizamos el service de mantenimiento de la combi. ¿Sí? ¿Es un gasto necesario? ¿Es una mejora? ¿Es un gasto? Es un gasto. Es un gasto, ¿sí? Es un gasto de mantenimiento para que se mantenga en las mismas condiciones que está, no se desvalorice más de lo habitual.
En los rodados, en cualquier bien de uso, es usual que se realicen gastos, sobre todo en los rodados. El que tiene o si los padres tienen, va a saber de que justamente se les realiza un service para controlar de que todo esté de acuerdo y no tener gastos imprevistos. Pero, perdón, puse rodado. Son gastos de mantenimiento. No es una mejora. En mi opinión. Dale caja por esos 3.500. ¿Se entendió la diferencia entonces? Sí, gastos que incorporamos al costo, de los que consideramos mejoras y de los que son de mantenimiento que se van ya al estado de resultados. Los siguientes ejercicios ya hacen a la depreciación, a los cálculos de depreciación de este rubro, de los bienes de uso. ¿Sí? Como dijimos, son bienes adquiridos para ser utilizados en la actividad y como tales pierden valor, ya sea por ese uso, por el deterioro del mismo uso del valor del bien, por obsolencia tecnológica, es decir, salen bienes que los reemplazan, por eso mismo pierde valor, o agotamiento. Tenemos que, para determinar, entonces, por estas situaciones, que anualmente se determina la depreciación, eso quiere decir la pérdida de valor de este bien, y se determina la amortización, esa cuota de depreciación anual que tenemos que, para mostrar la realidad económica. Recuerden que uno de los principios, de las bases de la contabilidad, es mostrar la realidad económica de la empresa. Entonces, lo que buscamos para mostrar esa realidad es determinar la amortización, esa pérdida de valor, mostrar el valor real, o por lo menos al que se asemeja este rodado si lo fuese a vender, este rodado de cualquier bien de uso, si lo queremos vender al cierre del ejercicio, ¿sí? Es un cálculo estimado la depreciación. Recién cuando vamos a vender el bien, recién ahí nos vamos a enterar cuál es el valor que se le da en el mercado. Pero es mejor acercarse a ese valor que tenerlo por el valor de incorporación al patrimonio, que puede ser mucho menos. En este caso dice Conta S.A. cuenta con los siguientes bienes al cierre del ejercicio. Vamos a nombrar varios bienes de uso. Un rodado cuyo valor de origen es de 40.000 pesos, con una vida útil equivalente a 200.000 kilómetros. No nos da la vida útil en años, sino en kilómetros. Y dice que en el ejercicio recorrió 35.000 kilómetros. Tenemos un inmueble cuyo valor de origen es 150.000 y la vida útil estimada es de 50 años. Una máquina cuyo valor de origen es de 80.000 con un valor de recupero de 15.000. Y no sé si me salteé. La vida útil. No me la salteé, pero bueno, ya les voy a decir cuál es para maquinarias, cuál es la vida útil que se determina usualmente. Después tenemos
un departamento adquirido por un importe de 35.000 pesos. En el momento de la escritura se abonó en concepto de honorarios por escrituración 2.500 pesos. Determine el valor y el monto de la depreciación anual, nos pide contabilizar la depreciación. Bueno, vamos a empezar. Recuerden que para determinar esa cuota de depreciación, la amortización, como usualmente le llamamos, tenemos distintos métodos. Unos basados en la vida útil del bien, que puede ser método lineal, es decir, todos los años se determina la misma cuota. El método por suma de dígitos, que puede ser esa por suma de dígitos que puede darse con mayor valor de acuerdo a cómo transcurren los años de vida útil, o decreciente, que va disminuyendo el valor de la cuota de depreciación en los años de vida útil. Sino también otra forma de determinar la amortización es por capacidad de producción, por ejemplo, o kilómetros recorridos, de acuerdo a la vida útil estimada en justamente esa capacidad de producción, y aplicando el valor, la capacidad de producción o los kilómetros recorridos en el ejercicio, es que se determina la depreciación, la amortización anual. Ahí vemos uno por uno, así practicamos y queda más claro. Vamos con el primero, justamente, con el rodado. Este rodado dice que el valor de origen del mismo es 40.000. ¿Sí? Imaginen que es el rodado que adquirimos en el primer ejercicio y que tiene gastos, dentro de esos 40.000 están todos los gastos de patentamiento, de flete, todo. Por eso es que es importante que siempre mayoricen los bienes de uso antes de amortizar, ¿sí? Porque si hay gastos posteriores que se han activado, que se han incorporado al costo, muchas veces se los olvidan y está mal el cálculo si no incorporaron esos gastos al momento de depreciar. Como acá nos da la cantidad de kilómetros a recorrer en la vida útil del rodado y los que recorrió en el ejercicio, es obvio que nos está pidiendo que la depreciación la realicemos por ese método, el de kilómetros recorridos. Lo primero que vamos a determinar es el valor amortizado. Depreciación. El valor amortizado va a estar dado entre la diferencia del valor de origen menos el valor del valor de rezago o el valor de recupero. Si no nos dice nada es porque no hay un valor de rezago o valor de recupero. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Si puedes repetir esa parte que dijo cómo calcularlo. Bien, sí, los estoy por escribir, de hecho. Este rodado vamos a determinar, les decía, el valor amortizado primero. Se puede hacer todo en la misma fórmula de depreciación, ¿sí? Pero quiero que entiendan y quede claro cuál es el valor amortizado. El valor amortizable está dado por el valor de origen menos el valor de recupero o valor de rezago, que se denomina. ¿Qué es el valor de rezago? El valor de recupero es aquel que tiene el bien al finalizar los años de vida útil. Es decir, por ejemplo, en el rodado, cuando ya hayas recorrido esos 200.000 kilómetros, no quiere decir que a los 200.000 kilómetros el auto se va a parar, se va a detener y no va a funcionar más. Puede que sí, pero va a perder muchísimo su valor, casi todo su valor. Entonces, el valor de rezago, valor de recupero que pueda obtenerse, imaginen que esto es un estimado, lo que usualmente se da, que podremos obtener si vendemos el auto después de transcurrido esos 200.000 kilómetros, ¿sí? Por eso se denomina valor de rezago, valor de recupero. Puede ser valor de chatarra, también no quiere decir, reitero, que el auto se va a dejar de funcionar exactamente en esa vida útil estimada, ¿sí? Siempre son estimaciones acá.
Entonces, puede andar un poco más, puede que ande un poco menos, pero vamos a estar más cerca de la realidad económica del bien que si lo mantenemos por 40.000 pesos toda su vida en la empresa. ¿Se entiende? Eso es el valor amortizable del rodado. Y van a ver que ese valor amortizable se da en todas las fórmulas de depreciación arriba. Van a ver que se inician con valor de origen menos valor de recupero dividido en años de vida útil, sumatoria de años de vida útil, capacidad de producción. Pero siempre lo primero es determinar ese famoso valor de recupero, de amortizable, perdón. En nuestro ejemplo, solo nos da valor de origen, no nos da un valor de recupero o un valor de rezago. Entonces va a ser los 40.000 el valor de origen. ¿Se entendió? Si no, lo mismo acá porque nos pide, dice determinar el valor amortizado, no nos pedía, pero bueno. Igual la fórmula de depreciación la voy a poner completa, vamos a usar, dijimos, por kilómetros recorridos, por la información que tenemos, valor de origen, a ese valor de origen le voy a restar, voy a hacer acá, valor de origen, eso es PO, menos ese valor de rezago, valor recuperable, lo vuelvo a escribir, y como es por kilómetros recorridos, en nuestro ejemplo, dije, es la fórmula que vamos a usar de depreciación, acá justamente lo que ponemos es los kilómetros estimados de vida útil, ¿sí? Solo estoy trasladando las fórmulas. Y para determinar, con esta fórmula nada más, o sea, valor de origen dividido en kilómetros de vida útil, en esos 200.000, lo que me va a dar es la cuota de depreciación por kilómetro de este rodado, ¿sí? Los 40.000 dividido en 200.000 me va a dar cuánto, estimadamente, reitero, se deprecia este rodado por cada kilómetro que recorre. Si a esto lo multiplico por los kilómetros recorridos en el ejercicio, me va a dar la amortización anual. ¿Entienden? Estoy explicándoles la fórmula para que le tengan, sea más lógica. Ahora sí, reemplazamos por números. Valor de origen, los 40.000 menos, lo voy a poner a los ceros de que no tenemos información de ese valor de recupero rezago, dividido en los 200.000 kilómetros a esto, reitero, lo multiplico por los kilómetros recorridos en el ejercicio y me da la depreciación. ¿Cuánto da? 7.000, profe. 7.000 pesos es la depreciación del rodado en este ejercicio. Hacemos, esto es al cierre siempre que se practica, el asiento de amortización que siempre es igual, amortizaciones, mandamos a una cuenta de resultados, una cuenta de resultado negativo, una pérdida que se denomina amortizaciones, o pueden poner amortización rodado también. Si quieren distinguir, yo suelo poner amortizaciones porque después sumamos todas y van a una sola cuenta ahí en el estado de resultados. Pero puede ser que lo veamos más adelante en esta forma. Vamos a poner amortización rodado para que quede. Amortización rodado, reitero, cuenta de resultado negativo, esta es la que va, este es el estimado del valor, de la pérdida de valor que tiene mi rodado, ¿sí? Por eso va al estado de resultado. Contra amortización acumulada, rodados,
esta es una cuenta regularizadora de activo que va a estar restando de esos 40.000 valor de mi rodado. No los resta directamente, ¿sí? No pongo rodado acá. ¿Por qué no pongo rodado? Porque es una estimación, ¿sí? Recuerden, recién cuando lo venda me voy a enterar cuánto es la pérdida de valor que tiene el bien en el transcurso de los años, ¿sí? Por eso, sí mostramos la realidad económica, determinando una aproximación de esta pérdida de valor que va a ir regularizando. Amortización acumulada rodados, los 7.000. ¿Alguien escribió? No lo escuché. No. Profe, entonces Sí. si no nos da el valor de recupero, estimamos que es 0. Estimamos que es 0. ¿Alguien levantó la mano? Sí, puede consultar. Profe, una consulta. ¿Y cómo se hace cuando hay inflación? Obviamente que ahora no estamos, pero digamos, suponerle acá en Argentina hay mucha inflación. ¿Cómo se puede También calcular? se determina, los estados contables se ajustan por inflación y también se hace el cierre del ejercicio. Toda contabilidad 2 es eso, así que no se anticipe. En contabilidad 2, todo lo que vemos es ajuste por inflación. Así que hay tiempo después para ver. No les voy a explicar ahora porque los voy a confundir, pero sí se ajustan, esto es posterior. Como decís, por la pérdida de valor, que ahí como que en un rodado, todo lo que pierde valor por el uso, podemos decir que lo emparda con la inflación, el aumento de valor a raíz de la inflación, ¿no? Pero sí, obviamente que se separan esas situaciones y como les dije, contabilidad 2 es todo ajuste por inflación, así que van a tener todo un cuatrimestre para aprender. Ya tenemos la cuota de depreciación por kilómetros recorridos de nuestro rodado. ¿Qué más teníamos? Un inmueble, recuerden inmueble que tiene terreno y edificio. Acá no lo compramos y lo construimos, entonces vamos a usar justamente los porcentajes de usos y costumbres para depreciar el mismo. Dice, inmueble cuyo valor de origen fue de 150.000 pesos y la vida útil estimada es de 50 años. Inmueble. El valor amortizable de este inmueble entonces va a ser no solo el valor de origen menos valor de recupero, sino que vamos a tener que solo considerar la parte edificada, recuerda, de ese valor de origen menos valor de terreno. Como no lo construimos nosotros mismos, la parte para determinar ay, ¿qué le pasa? Esperen que no. Vamos a considerar usos y costumbres para decir la parte edificada del inmueble va a ser igual. No, tampoco habla de que sea en propiedad horizontal, entonces vamos a decir que es el 67%. Y la parte de terreno que no vamos a amortizar era el 33%. Solo determinamos amortización por ese 67%. ¿Cuánto va a ser el importe? Dice que salió 150.000 pesos por
esos 67% de la parte edificada que sí se amortiza, es el valor de origen a considerar del mismo. ¿Cuánto da eso? 100.500. Bien. En 1500 va a ser el valor de origen que vamos a considerar en nuestra fórmula de depreciación. Depreciación, siempre dijimos valor de origen menos valor de rezago que no nos dan en esta información, entonces va a ser 0. Y como acá nos da los años de vida útil directamente, vamos a determinar esta, y no nos pide que la determinemos por suma de dígitos creciente o decreciente, va a ser una amortización lineal en la cantidad de años de vida útil directamente. Cuando les pida por la otra fórmula, se los va a decir. Reemplazamos valor de origen 100.500. Menos valor de rezago, no hay información, por eso ponemos 0. La fórmula. Y los años de vida útil son 50. La cuota de depreciación va a ser igual a los 100.000 dividido en 50. 100.500. ¿Cuánto da? 2010. Ese es el valor de mi amortización. Lo hago acá, ya había hecho. Pero bueno, lo voy a hacer a esta altura para que quede más claro. No quiero que se les mezcle. Después ya lo voy a dar una forma más clara para subir. Esto es de rodado y acá voy a hacer el registro de la amortización del inmueble. Amortización, de nuevo mando el estado de resultado, amortización inmueble 2010 a amortización acumulada inmueble. El siguiente bien que tenemos es una máquina, dice, cuyo valor de origen es 80.000 pesos, con un valor de recupero de 15.000 pesos. Acá sí tenemos valor de recupero. Y no nos da, para esta maquinaria, no nos da los años de vida útil, pero vamos a usar los de usos y costumbres para maquinarias, que son 10 años. La cuota de depreciación va a ser igual entonces valor de origen menos valor de rezago, valor de recupero, que acá sí tenemos, entonces vamos a tener esa información sobre vida útil. Vamos a entrar esto ahorita lindo. Reemplazo en la fórmula valor de origen de la maquinaria 80.000 menos valor de recupero 15.000
dividido, dijimos, en años de vida útil, los 10 años de usos y costumbres. Esto da una cuota de depreciación de 80.000 menos 15.000, son 65.000 dividido en 10, en 1.500. 6.500 la cuota de depreciación de la máquina. Registramos amortizaciones o amortización maquinaria. 6.500 a amortización acumulada maquinaria. Para mi último. Y el último bien que tenemos, dice, es un departamento adquirido por un importe de 35.000 pesos. Supongamos que es el departamento donde está la administración de la empresa, ¿sí? Como para que tenga un sentido tener un departamento. Y dice que en el momento de la escritura se abona el concepto de honorarios por escrituración 2.500 pesos. Esos gastos de escrituración, ¿lo consideramos parte del costo de este bien? Sí. Sí, porque son gastos necesarios, ¿sí? Entonces, a esos 35.000 de valor de origen o el valor de compra de este departamento, le tenemos que sumar los 2.500. Obviamente que son valores imaginativos, si no hay ningún departamento mundo que salga ese valor. El valor de origen que vamos a considerar, entonces, 37.500. Y como no nos da los años de vida útil, también usaremos los 50 años de usos y costumbres para inmuebles y solo vamos a amortizar la parte de edificio. Como es un departamento que estimamos que está en propiedad horizontal, aplicamos de usos y costumbres 80 para edificio, 20 para terreno. Profe, ¿por qué te quedas sería 80 de edificio? Porque esta es la amortización que los porcentajes que se les refieren cuando es inmuebles en propiedad horizontal, por eso ahí lo puse claramente. Es decir, cuando se trata de una torre de un edificio, ¿sí? Donde tiene menos terreno, justamente por eso es mayor lo que se considera el porcentaje de edificación. Profe, disculpe, ¿cómo hacemos para saber el porcentaje del edificio del terreno? Esto es usos y costumbres, es lo que se aplica cuando se los adquiere ya se los adquiere construidos, ¿sí? Si no se tiene a ciencia cierta la información de lo que costó construir la parte edificada, se utiliza estos porcentajes, ¿se entiende? Eso es usos y costumbres. Es que aplicamos lo que la mayoría de la profesión aplica. ¿Eso está en el libro? Está en el libro. Ok, profe, gracias. El inmueble, dijimos, costó 37.500 con sus gastos con su costo de adquisición final, ¿sí? Con los gastos de incorporación al patrimonio. A ese valor es al que le voy a multiplicar el 80% de edificado para saber cuál es el valor amortizado. Esto da 37.500 por 0,80, 30.000 pesos.
ese es el que aplicamos en nuestra fórmula de depreciación. Cuando nos pide valor de origen, menos, como siempre, valor de recupero, que no nos da el dato del ejercicio, entonces no hay. Ese dato sí o sí se los van a dar cuando lo tenga que aplicar, ¿sí? Tampoco nos da la vida útil, usamos los 50 años de vida útil que se aplica siempre para inmuebles. Reemplazo en fórmula 30.000. Pongo el 0 para que recuerden que no lo tenemos a la información del valor de recupero, pero no es un 0 que se necesite poner, ¿sí? Dividido en 50. La depreciación nos da entonces los 30.000 dividido en 50, 600 pesos por año, ¿sí? Lineal en la que estamos determinando, entonces todos los años será lo mismo. Amortización inmueble $600 a amortización acumulada inmueble. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno. Ya van a continuar las siguientes clases con la práctica, sobre todo de amortizaciones, pero recuerden, costo de adquisición aplicamos para la incorporación del patrimonio, muy importante saberlo considerar, cuáles son los valores que incorporamos y de nuevo, mayoricen antes de amortizar, porque siempre se olvidan de esos gastos que se incorporan al costo. Siempre se olvidan. Recuerden, bueno, todo esto que hablamos de los distintos métodos de amortización, más los usos y costumbres, demás, está todo en el libro, ¿sí? Vayan practicando mucho. Creo que ya ahora me hacen caso. Mínimamente 5 veces cada ejercicio, óptimamente 10, porque son todos muy distintos. Y si no incorporan bien el procedimiento para resolverlos, en el examen pasa lo que pasa. Estudien bien los distintos métodos, aprovechen de que hoy seguro estaban un poco perdidos porque creo que hace un par de semanas habían visto bienes de uso. Así ya están más duchos para las siguientes clases, sobre todo de amortizaciones. Recuerden, nos faltó ver por suma de dígitos, nos faltó ver cómo se amortiza luego de una mejora, porque si se introduce una mejora un año posterior a los que veníamos ya amortizando, la fórmula de amortización cambia. Entonces todas las situaciones vayan viéndola en la teoría, así en la práctica estén más despiertos. Si hay alguna duda ahora, si no, damos por finalizada la clase, ya nos queda... les queda ver la clase de mañana, que no sé si al final es presencial el día de mañana, y el viernes con los profes. Profe, yo tengo una duda, pero es de las más estúpidas del mundo. En la D, en el último que hizo, cuando nos dice que edificio sería el 80%, y usted lo multiplicó por 80, ¿no tendría que ser por 0.80? Sí, o sea, la puse a la fórmula, ¿sí? Si ustedes lo pudieran multiplicar por 80 y después le ponen el porcentaje, es lo mismo que multiplicar por 0.80.
porque yo lo hice con 0.80 y no me dio 30, me dio 29.600, por eso le pregunto. En la fórmula, si lo ven, a ver, ¿dónde está? Acá. Él lo multipliqué, puse bien, pusiste 37.500. Recuerden que le habíamos sumado a ese valor de origen los gastos necesarios de escrituración. Sí, pero ahí me equivoqué, puse 37 nada más. Ahí Ahí, está. no hay problema. Los veo entonces el próximo miércoles. Y acá, ¿Cuándo estarías, cuándo lo subiría a este PDF al campus? ya lo voy a acomodar ahora, si lo subo, si no es ahora, a la tarde. Sí, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe, Próximo gracias. Chao, miércoles. profe. No, Chao, profe, hasta gracias. luego. Hasta luego.
Ujú.